Muy buenos días, maestros, compañeros. Hoy le venimos a presentar el proyecto de las materias de métodos de investigación y de historia, que está conformado por los maestros Johanse Aldair Martín Pistey y la profa Janet Pech. Nuestro equipo está conformado por Ángela, Jacqueline May y Ángel Montoya. El tema que nos tocó es el descubrimiento y la conquista de México. Descubrimiento y conquista de México. La conquista de México fue un importante acontecimiento que se inició en 1519 y se consumó en 1521, cuando el pueblo mexica fue sometido por un reducido grupo de españoles que contó con el apoyo de otros pueblos indígenas aliados. Hernán Cortés fue el español que lideró la expedición en representación de la corona de Castilla y quien persuadió a varias poblaciones indígenas enemistadas con los mexicas para conquistar la fuerza de Tenochtitlán, la capital del Imperio Azteca, también denominada Imperio Mexica. Se desconoce la verdadera magnitud de la invasión debido a que fue reconstruida con base en crónicas escritas casi exclusivamente por españoles, conocidas como Crónicas de India, y en unos pocos vestigios que pudieron reunir los historiadores mucho tiempo después del acontecimiento. La conquista de México fue una de las consecuencias de los viajes de exploración que siguieron a la expedición liderada por el navegante genovés Cristóbal Colón, quien gracias al patrocinio de los reyes católicos llegó a América en 1492, cuando planeaba alcanzar el continente asiático por una ruta alternativa. La conquista de México se caracterizó por involucrar negociaciones, alianzas militares y un despliegue de violencia desmedida que tuvo como protagonistas a las tropas españolas comandadas por Hernán Cortés, así como a sus aliados tlaxcaltecas y a sus enemigos mexicas. El resultado fue no ser la conquista del Imperio Azteca, sino la aniquilación de buena parte de la población indígena de Tenochtitlán. Los españoles contaban con armas de fuego, armaduras y caballos, además de lanzas, espadas y ballestas. Los mexicas usaban lanzas, arcos, dardos, escudos y otros artefactos. A pesar de esta ventaja tecnológica de los españoles, las razones de la victoria parecen vincularse también con el aprovechamiento de conflictos preexistentes entre poblaciones del Imperio Azteca, la introducción de enfermedades y las decisiones estratégicas y tácticas de Hernán Cortés. Desobedeció las órdenes de su superior, el gobernador de Cuba Diego Velázquez de Cuellar, y tomó la iniciativa de la conquista. Número 2. Estableció alianzas con algunos pueblos indígenas que estaban descontentos o enemistados con el gobierno del Imperio Azteca, especialmente los tlaxcaltecas. Número 3. Forzó a otros pueblos indígenas a combatir contra los aztecas. Número 4. Obligó a sus tropas españolas a luchar en el continente tras perforar sus barcos con el objetivo de evitar cualquier deserción. 5. Aprovechó los conocimientos de lenguas y costumbres indígenas de la Malinche, una mujer de origen náhuatl que actuó como su intérprete y consejera. Causas. Las principales causas de la conquista de México son las siguientes. Primero, el agotamiento económico y el despoblamiento de las Antillas que impulsó a los españoles a avanzar sobre nuevos territorios para obtener mano de obra y las riquezas que no habían encontrado en las islas. Segundo, la búsqueda de ascenso social de los conquistadores. Muchos de ellos nobles sin fortuna que se embarcaban hacia América para obtener reconocimiento social y riquezas. Tercero, el deseo de la corona española de tomar posesión efectiva
de las tierras descubiertas en los viajes de exploración. Cuarto, la voluntad de convertir a las poblaciones americanas a la religión católica. A continuación, los factores. Primero, las diferencias de poderío tecnológico y táctico entre las tropas de los conquistadores españoles y los ejércitos mexicanos. Segundo, el sometimiento de las poblaciones de la región por parte del Imperio Azteca. Tercero, las creencias de los pueblos americanos. Narraciones mitológicas afirmaban que la llegada de hombres rubios e encarnaciones de Quetzalcóatl marcarían el fin de una era. A continuación, las consecuencias. Primera, la desaparición del Imperio Azteca. Este fue reemplazado por estructuras sociales y políticas españolas que darían lugar, unos de ellos después, a la formación del Virreinato de Nueva España. Segundo, la ocupación de la tierra por parte de conquistadores y colonos y la reducción a la servidumbre de numerosos aborígenes. Tercero, la eliminación de las religiones indígenas y su reemplazo por la religión católica. Cuarta, la destrucción de numerosos objetos culturales como códices, esculturas, edificios, etc., que provocó la pérdida de saberes y tradiciones locales. Hernán Cortés, de 1485 a 1547, fue el explorador español que lideró la conquista de México. Su rol fue crucial, ya que tejió alianzas con otros pueblos indígenas para que se unieran a su lucha armada contra el Imperio Azteca. Cortés abandonó sus estudios universitarios en España, se embarcó hacia Cuba para servir al conquistador y luego gobernador Diego Velázquez de Cuellar, y a sus 33 años de edad era ya un próspero agente militar. A partir de entonces no se detuvo en su afán de conquistar territorios y tesoros del Nuevo Mundo. Moctezuma organizó el imperio en diversas provincias, creó una sólida administración central y reguló el sistema tributario, incrementando los impuestos en los pueblos conquistados para mantener a Tenochtitlán. Entre 1508 y 1517, Moctezuma logró conquistar alrededor de 450 poblaciones, que incluían unas 48 ciudades grandes para la época. Una vez conquistadas, estas se convertirían en tributarias, con aportaciones económicas y de personas para su sacrificio humano en honor de sus dioses. Sin embargo, ante la llegada de Hernán Cortés y los españoles en 1520, el periodo de Moctezuma vio la decadencia de Tenochtitlán. Aunque trató de contener a los extranjeros por medio de obsequios, estos avanzaron hacia la gran ciudad, aliándose con los enemigos de los mexicas. Tras la matanza del Templo Mayor, Hernán Cortés exigió a Moctezuma que tranquilizara a sus pueblos. Este le pidió que liberara a Cuitláhuac. Sin embargo, al quedar libre, este guerrero encabezó al levantamiento y así comenzó una serie de enfrentamientos entre los españoles y mexicas, hechos que llevaron a la ciudad de Tenochtitlán. Entre esos enfrentamientos se encuentra la Noche Triste, la derrota sufrida por los mexicas a manos de los españoles y sus aliados. La noche de 30 de junio al 1 de julio de 1520, ideada por Cuitláhuac, hermano de Moctezuma. Al morir Moctezuma, Cuitláhuac subió al poder, pero murió al poco tiempo a causa de la viruela, por lo que fue reemplazado por Cuauhtémoc. Sin embargo, el 13 de agosto de 1521, Cuauhtémoc fue capturado, lo que significó la caída definitiva de Tenochtitlán en manos de los españoles. Cuauhtémoc. Cuauhtémoc, cuyo nombre náhuatl significa sol que desciende o águila que desciende, fue el último Huey Tlatoani y rey sacerdote azteca, quien tomó el mando para defender a su pueblo en plena conquista española, dirigiendo con gran destreza la defensa de Tenochtitlán en 1521.
hasta el momento en que fue capturado por los españoles, prisionero hasta 1521. Fue torturado y asesinado el 28 de febrero de ese año por Hernán Cortés, al considerarlo conspirador por rumores de un supuesto complot cuando lo llevaban cautivo durante el viaje de las Ibueras, Honduras. Así fue como terminó el último güey Tlatoani mexica. La Malinche, también conocida como Doña Marina, Malinal y Malitzin, fue una mujer de origen náhuatl, amante y intérprete y consejera de Hernán Cortés, también una de las figuras más importantes de la conquista de México. Cuando Malinche era muy joven, su padre murió, la madre de ella se casó nuevamente y tuvo un nuevo hijo con su nuevo marido, lo que dejó a Malitzin en una posición incómoda. Por eso fue vendida y comprada por uno de los comerciantes mayas que la llevaron a la ciudad Potocham. Como Malinche era joven durante ese tiempo, además de su lengua materna, el náhuatl, muy pronto aprendió a hablar el idioma maya local con su soltura. En 1519, la Malinche y 19 otras mujeres esclavas fueron regaladas a Hernán Cortés. Muy pronto Cortés entendió el valor del bilingüismo de Malitzin. Al principio, la Malinche tradujo los mensajes del náhuatl al maya, y Jerónimo de Aguilar, un miembro de la expedición de Cortés, del maya al español. Con su don de lenguas, la Malinche aprendió castellano bastante rápido y se convirtió en la traductora, intérprete y consejera más importante de Hernán Cortés. La Malinche se convirtió en el catolicismo y fue bautizada. En el bautizo recibió el nombre de Marina, y más tarde los españoles le empezaron a tratar como Doña Marina. En 1521, ella tuvo un hijo con Cortés, Martín. Hoy en día, Martín es considerado hasta el primer mestizo de México. Durante la expedición de Cortés a Honduras en 1524, la compañía pasó por el área natal de Malitzin. Ahí ella se encontró con su madre y su hermanastro. Se casó con Juan Jaramillo y más tarde tuvo un hijo con él. Después de la expedición a Honduras, la Malinche casi desaparece de la literatura histórica. No se sabe seguramente la causa ni la fecha de su muerte. Según algunas fuentes, se murió en 1529 de una enfermedad española, a la cual no tenía resistencia. Pero también se dice que unas cartas españolas aseguran que estaba viva hasta el año 1550, situando su muerte en el próximo año de 1551.